Muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la más cordial bienvenida a la charla del día de hoy, Economía Circular de los Residuos de Construcción, Principios, Retos y Oportunidades para el sector en Costa Rica. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas ubicada en la parte inferior de la pantalla. Estas van a ser evacuadas hasta el final de la charla. La grabación la van a poder encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, al cual les invito a suscribirse. Además, al final de la charla se les compartirá una pequeña encuesta, la cual agradecemos mucho la puedan completar, ya que su opinión nos ayuda mucho a mejorar este tipo de espacios. Sin más por agregar, me permito presentarles a la excelente panelista del día de hoy, la ingeniera Nidia Cruz, quien es licenciada en Ingeniería Civil y máster en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo, ambas de la Universidad de Costa Rica, así como máster en Medio Ambiente con mención en Ingeniería de Tratamiento de Residuos de la Universidad de Santiago, Chile, docente catedrática de la Universidad de Costa Rica y consultora ambiental desde el 2002. Como bien pueden escuchar, tenemos una panelista con gran conocimiento en este tema, así que sin más, las dejo con la ingeniera Nidia Cruz para dar inicio a esta charla. Muchas gracias, Natalia, y buenas tardes a todos. Espero que pueda ser de utilidad el conocimiento que voy a compartir con ustedes el día de hoy. A forma introductoria con respecto a lo que es la gestión integral de residuos y el tema aplicado específicamente a los residuos de la construcción, basado un poco en investigaciones que hemos estado desarrollando en la universidad, ¿verdad? A lo largo de estos últimos tal vez 5 años, donde hemos podido encontrar algunos datos interesantes que les voy a compartir el día de hoy. Eh, yo les agradecería si tienen alguna pregunta o particularidad, tienen alguna duda, que la pongan de forma inmediata, digamos, en las preguntas, porque si es una duda conceptual muy importante, quizá yo la puedo ir evacuando conforme voy dando la charla. Yo tengo el espacio de las preguntas abiertas aquí a la par en la pantalla, entonces puedo irlas viendo. Ok, entonces el tema de hoy básicamente es hablar de economía circular, que es un principio que viene como tomando mucho auge y poniéndose como de moda, a pesar de que ya tiene sus años de estar dando por ahí vueltas en lo que es la gestión ambiental de proyectos, ¿verdad? Y quería aplicarlo directamente al sector construcción, aunque es un tema, digamos, la economía circular se aplica a cualquier proceso productivo en general, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco asociado al proceso productivo que es la construcción, ¿verdad? Y asociado específicamente al tema de residuos de construcción, residuos sólidos, aunque también puede ser aplicado a residuos líquidos, ¿verdad? La agenda de hoy básicamente es una parte introductoria, les voy a contar un poco antecedentes y la importancia de por qué hablar de residuos en la construcción. Hablamos un poquito de la normativa legal nacional que existe, ¿verdad? Los principios rectores y algunas referencias internacionales que también apoyan el tema. Les voy a comentar un poco lo que son los estudios de generación y composición en la construcción. ¿Por qué? Porque básicamente si no tenemos claridad qué y cuánto es lo que generamos como residuo, ¿verdad? Jamás vamos a poder establecer principios de aprovechamiento, ¿verdad? Porque entonces no sabríamos ni siquiera de qué estamos hablando. Entonces por eso es importante ese tipo de estudios. En un cuarto punto vamos a tocar algunas brechas asociadas a cómo se podría implementar la economía circular para el sector construcción, específicamente asociado al uso de materiales reciclados, ¿verdad? Y al aprovechamiento de subproductos dentro del sector construcción, ¿verdad? Que ahí vamos a hablar un poquito de que se pueden aprovechar subproductos de otros sectores que vengan a ser materia prima para el sector construcción o del propio sector, ¿verdad? Y al cierre vamos a hablar un poquito de recomendaciones para mejorar lo que es la gestión integral de residuos en la construcción y algunas pautas para impulsar esos principios de economía circular. Ok, entonces, a manera de introducción, algunos datos importantes que tal vez algunos de ustedes ya conocen, ¿verdad? Pues el sector construcción del 2019 aportó alrededor del 4% del PIB del país. En el 2020, que fue un año crítico, ¿verdad? Por el tema de la pandemia, llegó a aportar el 3,9%. O sea, estamos hablando de uno de los sectores que más aporta a la economía del país por sí solo, ¿verdad? Además, es un sector que aporta mucho empleo, ¿verdad? Más o menos el 7% de la población ocupada del país trabaja en construcción. Para el 2021 eran cerca de 135.500 personas. Es un montón.
de personas, ¿verdad? Y como me imagino que muchos de ustedes se dedican directamente a la construcción, saben que mucha de esa mano de obra es mano de obra medianamente o escasamente calificada, asociado a temas de manejo, digamos, de residuos, de desperdicios y de calidades de los productos. Y eso es parte de lo que vamos a ver que repercute muy fuertemente en la generación de residuos. Por otro lado, pues la construcción consume cerca del 40% de los materiales vírgenes que se extraen en el mundo, ¿verdad? Eso es una cantidad exorbitante, ¿verdad? En el país, por ejemplo, la minería que está legalizada, la minería de materiales pétreos, específicamente para la construcción, y prácticamente el 100% de los materiales que se utilizan para la construcción, no diría casi el 100%, pero más o menos como el 99%, provienen de fuentes vírgenes. Fuentes vírgenes quiere decir que lo estoy tomando de la naturaleza de forma directa, ¿verdad? Además, este sector de la construcción produce una gran cantidad de residuos. Cerca del 10 al 35% de los residuos que se generan en las ciudades corresponden a residuos de construcción. Y el problema es que estos residuos de construcción tienen unas ciertas características complejas, ¿verdad? Que eso los hace, digamos, diferentes a los residuos que se producen como ordinarios en sus casas, ¿verdad? Entre esos porque son residuos muy pesados, en algunos casos muy voluminosos y en algunos casos también con una alta peligrosidad, ¿verdad? Y eso es un tema importante de manejar porque si no tenemos claridad de cuál es ese grado de peligrosidad y manejamos todos los residuos revueltos, a la larga la gestión nos va a salir mucho más cara, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es esto de la economía circular y por qué se habla de ese tema? Básicamente, nosotros en los análisis tradicionales de cómo se hacían los ciclos productivos de los materiales, usted veía la historia de que el material tenía que llevarse de la cuna a la tumba. De la cuna a la tumba significaba que yo tenía que ver, ¿verdad? ¿Cuál es la materia prima que genera el material? ¿Verdad? ¿De dónde extraigo esa materia prima? Cómo la transporto, la proceso, la transformo, ¿verdad? Para luego colocarla en el mercado, utilizarla y una vez que ya utilicé ese producto, ¿verdad? Se desecha. Esa es una economía lineal, ¿verdad? Donde yo estoy llevando el producto de la cuna a la tumba, ¿verdad? Ahora, los principios de economía circular básicamente lo que establecen es que usted tiene que tratar de restablecer el círculo natural y llevar el producto de la cuna otra vez hasta la cuna, donde esa cuna no precisamente es para volver a hacer el mismo material particular, ¿verdad? Pero sí para que vuelva ese residuo que antes se mandaba a la tumba y que ya no servía, vuelva a introducirse como materia prima de otro producto, que puede ser un producto similar, puede ser un producto totalmente diferente, pero el asunto es el aprovechamiento de ese recurso y por eso es que se habla de economía circular, ¿verdad? ¿Y qué es lo que trata de plantear esta economía circular? Que nosotros podamos hacer un reaprovechamiento de lo que antes disponíamos como basura. Yo, bueno, en la Universidad de Costa Rica, yo imparto el curso de gestión integral de residuos sólidos para ingeniería civil, ¿verdad? Y parte de lo que les digo siempre a mis estudiantes como primer punto de la clase es, ok, de hoy en adelante la palabra basura aquí está prohibida, ¿verdad? Quien diga basura se queda, ¿verdad? Y vacilándolos, ¿verdad? Pero básicamente es porque la concepción de basura o de desperdicio o de desecho nos lleva en el subconsciente a pensar en algo que ya del todo no sirve, que hay que desechar y tirarlo a la tumba, ¿verdad? En la economía circular yo necesito que ese concepto cambie. Por eso le decimos residuo y ya no le decimos ni basura ni desecho, ¿verdad? Porque el residuo es algo que ya a mí no me tiene utilidad directa, pero que alguien podría utilizar nuevamente como materia prima. Y ese es el clic que necesitamos para fomentar esa economía circular, que no es tan sencillo, ¿verdad? La circularidad no es tan fácil de cerrar, ¿verdad? Pero por lo menos tenemos que tratar de comenzar a curvarla para que los impactos ambientales de todo proceso productivo, incluido la construcción, sean cada vez menores, ¿verdad? Algunos antecedentes importantes de por qué se habla de este tema es bueno, porque el sector construcción en general, cuando lo han estudiado a nivel mundial, se han dado cuenta que tiene un gran potencial para contribuir con el reaprovechamiento de residuos. Eso lo que quiere decir es que es un sumidero donde usted puede llegar y colocar un montón de material, ¿verdad? Y va a ser
digamos, bien captado, va a ser bien recibido, ¿verdad? Y ese sumidero de residuos pueden ser de materiales producidos en el mismo sector de la construcción o de materiales que son residuos de otros sectores productivos de la economía y que podrían ser materia prima para el material de construcción, ¿verdad? Entonces, la foto que les pongo ahí es un ejemplo típico de algo que se da en América Latina, ¿verdad? Y que en Costa Rica lamentablemente no es tan sencillo, ¿verdad? O de implementar o no se ha implementado, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen básicamente esos productos? Ustedes digan, son bloques y adoquines y arenas comunes y corrientes. No, esos son bloques, adoquines y arenas producidos específicamente con material reciclado, ¿verdad? Con procesamiento de escombros para producir agregados para la construcción. Esos son una muestra particular en Belo Horizonte, en Brasil, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que están planteando es ese reaprovechamiento de un material que antes yo botaba, que era un escombro, y que ahora puede ser materia prima para el proceso productivo de nuevos materiales para la construcción, ¿verdad? Eh, Hay uno de los compañeros que está preguntando, ¿verdad? Que si es válido utilizar el término de economía circular en el caso de que no soy productor de dicho material o si puede aplicar la logística inversa. Básicamente, logística inversa sí es cuando yo soy el productor del material, ¿verdad? Porque yo estoy tratando de proveer un sistema que me recupere el residuo que yo mismo produje para volverlo a aprovechar. En la economía circular va un poco más allá. Yo puedo ser ese productor que está tratando de propiciar esa logística inversa, pero también podría ser un generador de un residuo de otro sector que estoy tratando de gestionar mi residuo para que mi residuo no quede en una tumba, sino que sea materia prima de alguien más, ¿verdad? Entonces, esa no es una logística inversa, sino que es una logística asociada con otro productor, pero tienen el mismo principio, de tratar de aprovechar esos residuos, ¿verdad? Entonces, básicamente, esa generación de desechos en la construcción, según estudios que se habían realizado, ¿verdad? Este es un poquito viejito, del 2008, se establecía de que dependía de varias cosas, ¿verdad? Entre ellas de políticas de administración, proveeduría y manejo de materiales en proyectos, por la capacidad y capacitación, perdón, y calidad de la mano de obra, y también dependía a veces del tamaño y la complejidad del proyecto. Dentro de los estudios que nosotros hemos desarrollado, ha quedado muy claro y muy en evidencia que el segundo, que es la capacitación y calidad de la mano de obra, es uno de los factores detonantes de la generación de residuos. Y ahora les voy a contar un poquito más por qué, ¿verdad? Algunos otros datos importantes planteaban, ¿verdad? Que ese porcentaje de desperdicios de materiales que nosotros estábamos proyectando y que comúnmente, me imagino que a todos ustedes les había pasado ahora, en las universidades nos decían, bueno, presupuesten un 10% de desperdicio. Luego comenzaron a decir, bueno, de estos otros tipos de materiales, tal vez un 5% de desperdicio. Resulta que los desperdicios muchas veces eran mayores a lo que se había presupuestado, ¿verdad? Y entonces el presupuesto se volvía muy inexacto y comenzaba con los problemas, digamos, de que faltaba material o que salía más cara la obra. Y en parte era porque había mucha incertidumbre en el manejo de esos desperdicios, ¿verdad? Por inexperiencia de quien elaboraba el presupuesto, ¿verdad? También por tal vez que aplicaba factores de seguridad muy altos a la hora de establecer los patrones de compra o porque faltaban detalles constructivos, ¿verdad? En los planos, entonces no se podía precisar el tipo de material. Esas eran algunas causas, ¿verdad? Pero como vamos a ver, también hay otro montón de causas que están asociados a circunstancias humanas que me generan un montón de residuos y que me hacen que no solo se me dispare la tasa de residuos, ¿verdad? Sino que se me coma la ganancia de los proyectos por estar generando un desperdicio de material que a veces ni siquiera pude llegar a colocar en la obra, ¿verdad? En cuanto a la normativa, existen muchas normas. Costa Rica es un país de normas, ¿verdad? De un montón de legislaciones. En el 2010, si mal no me recuerdo, se generó o salió promulgada la ley 8839, que es la que regula específicamente la gestión integral de residuos, es la más aplicable a este tema en particular, pero ya antes de eso habían detalles en la ley orgánica del ambiente, en la ley de administración pública, que propiciaban temas asociados a un manejo adecuado de los residuos, ¿verdad? Ahora, aunque existía esa ley me decía, bueno, usted tiene que gestionar, ¿verdad? Porque la ley me dice el qué, tengo que gestionar adecuadamente los residuos. Y una gestión integral implica que yo trate de propiciar esa circularidad, ¿verdad? En los residuos. Pero no me decía cómo.
¿verdad? Comenzaron a salir diferentes reglamentos y algunos de los reglamentos estaban asociados a particularidades de algunos residuos electroelectrónicos, por un lado, el reglamento para el tema de residuos peligrosos que ya existía, un reglamento específico general a la ley, ¿verdad? El reglamento de declaratoria de manejo especial de residuos. En general salían varias normativas, pero entre todas esas normativas no había o ni no hay todavía una específica para el sector construcción. O sea, no hay una legislación específica que me detone cuáles son las pautas para manejar los residuos de construcción y demolición en este país, ¿verdad? Entonces, al carecer de ese mecanismo, también carece mucho de una buena implementación en la vida real, ¿verdad? Entonces, no hay forma todavía de obligar a las empresas constructoras a que generen procesos de recolección, transporte, almacenamiento, procesamiento y disposición adecuada de sus residuos y que minimicen las tasas de generación. ¿Verdad? En otros países en América Latina, y les hablo de América Latina porque a veces cuando uno les dice, bueno, en Europa se da, la gente dice, claro, pero es que en Europa tienen mucha plata. No, pero es que en otros lugares con economías similares a las nuestras ya sí existe esa normativa, ¿verdad? Sin embargo, aquí el Ministerio de Salud ha ido como con paso muy lento con respecto al sector construcción. Me dijeron que ya anda por ahí dando vueltas para con su primera consulta con expertos un posible reglamento para el sector construcción, pero todavía no es nada oficial, ¿verdad? Y tiene que pasar por los procesos, ¿verdad? Eh, Sí, también hay un reglamento atinente a la pregunta que acaban de poner en el chat con respecto a la implementación de la clasificación de residuos prioritarios. Sí hay un reglamento específico que dice, digamos, cómo deberían de clasificarse los residuos en el país, ¿verdad? Y que establece las pautas para los estudios de generación, que se me está adelantando un poquito, pero no obliga a la gente a tener que cumplir una cierta clasificación de residuos en la fuente, que ese es el otro tema, ¿verdad? Uno puede decidir a nivel, digamos, país, como política país, si usted va a apostar por una separación selectiva en la fuente, que lo que quiere decir es que usted va a poner a las personas en los proyectos o en las casas a separar los residuos por tipo y tratar de sacar lo que tiene valor, o si va a apostar por una separación en el punto de recolección, que es como, por ejemplo, como lo que hace Estados Unidos, ¿verdad? Eso es un poco más caro, pero es mucho más tecnificado y requiere, digamos, de menos aporte de la gente, ¿verdad? Y entonces recoges todo junto, ¿verdad? Y lo lleva a una planta de procesamiento y en la planta lo separa y lo reaprovecho, lo que se puede reaprovechar. En el país, como no tenemos la tecnología y el dinero sobre todo para poner ese tipo de plantas, se ha apostado más por la separación en la fuente. Sin embargo, los porcentajes de recuperación todavía son muy bajos. Y en el sector construcción, mucho, mucho, mucho más bajos, ¿verdad? Entonces, como les decía, existe ese reglamento específico para la ley, donde plantea la necesidad, por ejemplo, de trabajar con temas de diagnóstico, de planes de manejo de residuos, pero se los atribuye directamente a las municipalidades para trabajar con residuos ordinarios, ¿verdad? Y también establece el Ministerio de Salud, mediante un decreto ejecutivo, lo que es la metodología para los estudios de generación y composición de residuos sólidos, pero también ordinarios, o sea, los que se generan en las casas y no dice nada con respecto a los residuos de construcción. Nos dejan sueltos en el aire, ¿verdad? Y es que el detalle es para la toma de decisiones, si yo no cuantifico, no sé de qué tamaño es el problema, no lo puedo abarcar, ¿verdad? Entonces, parte de lo que estamos tratando de plantear es la necesidad de establecer el cumplimiento de esos principios rectores en todos los sectores productivos, ¿verdad? Y la gestión integral de residuos, entonces, básicamente es esa estrategia que puede ser aplicada a cualquier tipo de residuo que se produce en cualquier tipo de proceso y que trata de priorizar esta jerarquía de manejo de residuos. Esta jerarquía que está aquí, que no sé si ven la flechita del cursor, ¿verdad? Pero me establece básicamente que yo tengo que tratar de llegar a la parte alta de la pirámide en cuanto a la gestión de residuos. La parte alta dice, bueno, que lo más deseable es evitar la generación de desechos, ¿verdad? De residuos. Si yo le evito el residuo, yo me evito el problema, ¿verdad? Entonces, básicamente estaría planteando que desaparece ese problema, porque yo ya lo evité de previo en la planificación del proyecto y eso aplica también en construcción. Si ya yo no lo puedo evitar, puedo plantear estrategias para reducir ese residuo. Si no, ¿verdad? Entonces, si no lo puedo evitar, no lo puedo reducir, puedo tratar de plantear opciones de reutilización del residuo.
Si ya no lo pude hacer, entonces paso a procesos de valorización. En la valorización está, por ejemplo, el tema del reciclaje, ¿verdad? Donde ya yo meto un procesamiento, ¿verdad? Meto energía adicional, meto recursos adicionales para tratar de aprovechar ese material y darle un nuevo valor. Por eso se llama valorización, porque entonces algo que ya no servía, que ya no valía, lo agarro, lo proceso y ahora tiene un nuevo valor. Si ya no pude hacer eso, se manda a tratar, ¿verdad? Tratar es, por ejemplo, cuando lo mandan, por ejemplo, a una incineradora, ¿verdad? O a una compostera, o en el caso, digamos, de los residuos líquidos, lo mandan a una planta de tratamiento de aguas residuales. Y si ya todo eso no se pudo hacer, se debería entonces disponer en un relleno sanitario. ¿Qué pasa con el sector construcción? Bueno, en general, con el sector de residuos en el país, la pirámide está invertida. Nosotros casi todo lo mandamos a disponer, en el mejor de los casos a rellenos sanitarios, ¿verdad? En el peor de los casos en cualquier lote baldío. Y eso es mucho más enfático en el sector construcción. De hecho, los botaderos ilegales que existen en el país y que son muchos, la mayoría de ellos inicia por un proceso de mala disposición de residuos de construcción, de alguien que no sabía qué hacer con ellos, porque no hay formas de manejo oficializadas en el país, ¿verdad? Pues, y como entonces tiene que atenderlo a través de un proceso privado que es más caro, entonces es más fácil dejarlo tirado en algún lote, en alguna calle abandonada, ¿verdad? O de bajo tránsito, donde nadie lo vea y alguien vio y puso ahí un poco de escombros y entonces de repente cualquier otra persona tiene una refrigeradora vieja y la tira ahí, un sofá que ya no le sirve, ¿verdad? Y comienzan a tirar bolsas de basura y se genera un botadero ilegal que después a la larga a todos los ciudadanos nos sale más caro porque la municipalidad del lugar tiene que ir a atender ese problema, porque si no se genera un problema de contaminación de salud pública. Y es que lo que hay que entender es que los residuos sólidos, su mal manejo genera problemas de salud pública, porque genera plagas, ¿verdad? Y entonces van a estar en contacto con las personas y nos van a enfermar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de trabajar para poder tener un programa efectivo de manejo de residuos en la construcción? Básicamente, primero hay que calcular las cantidades y el pronóstico de producción de residuos. Ustedes no pueden tener claro, ¿verdad? Por ejemplo, lo más típico que se hace en las construcciones en nuestro país, ¿verdad? Contratan una góndola de WPP, de EVI o de cualquiera de esos y le dice, ok, póngamela ahí y yo tengo que contratarla. Pero entonces él le dice, ¿cada cuánto quiere que se la retire? ¿Cada semana? ¿Cada mes? Y usted no tiene idea, porque no tiene idea de cuánta es la cantidad de residuos que va a generar, ¿verdad? Y entonces termina creyéndole lo que ellos le dicen y ya, ¿verdad? Después, tampoco hay medios técnicos apropiados para lo que es la demolición, la manipulación y el procesamiento de los residuos, sino, claro, típico ejemplo de cuando se ve una demolición en las calles en nuestro país, es meta maquinaria pesada, arrase con todo, todo mezclado, lo único que interesa es en el menor tiempo posible no tener la obra vieja y poder comenzar la nueva. Y eso va totalmente en contra de la circularidad, ¿verdad? Porque entre más revueltos están los residuos, menos los puedo aprovechar, ¿verdad? Tampoco hay apropiados medios para el reciclaje. Hay reciclaje para plásticos en el país un poquito, hay reciclaje de cartones, de vidrio, de algún tipo, ¿verdad? Pero de residuos de construcción prácticamente nada o muy poco, ¿verdad? Algunas empresas están comenzando a hacer algunos temas interesantes por ahí que les puedo comentar más adelante si tienen interés, pero todavía hay muy poco. Y por otro lado, no hay regulación. Y si no hay regulación, entonces todo está a la libre. Y si está a la libre, ¿para qué yo voy a gastar plata en algo que no me están exigiendo? Y así piensan muchas de las constructoras. Y ahí es donde comienza un problema, digamos, importante en ese sentido, ¿verdad? De que necesitamos una legislación que ampare el tema, ¿verdad? Ok, tenemos otra pregunta por ahí, dice que bueno, el compañero que la comparte, que no dice quién es, que ha tenido experiencias en zonas alejadas de la GAN para la gestión de residuos de construcción y gestores de residuos autorizados no están cumpliendo con lo que se pide por MINAE, ¿verdad? Y hasta para pedir los permisos llegan a cobrar 150.000 colones, dice, por el permiso en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y sí, o sea, los gestores son muy pocos, los gestores autorizados que funcionan bien todavía son menos, ¿verdad? Y casi todos están disponibles en la GAM. Si ya le toca trabajar fuera de la GAM,
se pone cuesta arriba, definitivamente, porque es un asunto de economía de escala. Los gestores no funcionan porque son muy buenos con el ambiente y tienen alta conciencia ambiental. Eso es mentira, ¿verdad? Ellos funcionan como un negocio. Su negocio es gestionar los residuos. Y sí, en las zonas de la GAM funcionan relativamente bien porque tienen volúmenes adecuados para manejar su negocio. Y fuera de la GAM les sale muy caro, ¿verdad? Entonces no son tan sencillos de encontrar. Y ese es un reto país que se tiene que resolver a través de política pública porque el mercado no lo va a hacer por sí solo, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué necesitamos empezar? Por medir qué es lo que generamos como residuo. Y entonces están los estudios de generación y composición, pero como les decía, las normas establecen cómo se hace el estudio general para los residuos ordinarios de las casas, ¿verdad? Que están regulados, que se hace un muestreo, normalmente le establece que usted lo hace en una semana típica, le dice no lo haga en Semana Santa ni lo haga en fin de año, ¿verdad? Están separadas las categorías de composición de residuos que tengo que estudiar, se usan 10 en la normativa nacional, ¿verdad? Y se saca la tasa de generación per cápita, ¿verdad? Por día de residuos sólidos. Entonces son tantos kilos por habitante por día. No sé si algunos sabrán cuánto es, pero en el país anda rondando cerca de 1 kilo por habitante por día, ¿verdad? No dice nada para la construcción y en la construcción no tenemos habitante por día, ¿verdad? En la construcción es totalmente diferente, no tenemos semana típica, ¿verdad? Entonces no, yo no puedo decir, bueno, agarre de su proyecto que dura 3, 4 meses, agarre una semana típica y estudie los residuos. Eso no sirve porque depende del tipo de actividad productiva que se vaya haciendo, el tipo de residuo es diferente, ¿verdad? Entonces no hay estandarizaciones ni metodologías establecidas, ¿verdad? Ni en el país ni en el mundo, ¿verdad? Hay algunos estudios, digamos, a nivel académico que se han hecho, como los que hemos hecho aquí, que tratan de seguir las mismas metodologías que se han utilizado en otros lados, pero en ningún lado está oficializada, ¿verdad? Eh, por otro lado, como les decía, como la construcción, los residuos van variando dependiendo de la actividad constructiva que yo vaya realizando, yo no puedo seleccionar una muestra de una semana típica, sino que debería de establecer un método de pesada total en el ideal de los casos, o un muestreo, pero ese muestreo tiene que ser en todas las semanas, no puede ser en una semana específica, ¿verdad? Se requiere estudiar todas las fases de la obra, ¿verdad? Y a veces eso no es tan sencillo, y entre más grande la obra se pone cuesta arriba, ¿verdad? Y lo hemos hecho con algunas tesis, ¿verdad? Y cada vez es más complejo, ¿verdad? No hay una categorización predefinida de cómo separar los residuos. Entonces, cuando usted ve los estudios internacionales y los trata de comparar, todo el mundo entiende diferente lo que es escombro. Algunos dicen cementicios, otros les dicen escombro y tierra, y otros separan la tierra y uno no sabe, ¿verdad? Entonces hay que comenzar por definir eso, ¿verdad? Y después hay que llegar a alguna tasa de generación establecida, que en construcción lo que está más usualmente homologado a utilizar es kilogramos por metro cuadrado construido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no lo tengo, no lo puedo tener por habitante, no lo puedo tener por trabajador, ¿verdad? Y la unidad estándar que utilizamos más en construcción es metro cuadrado de construcción. Entonces hay que generarlo por metro cuadrado de construcción. Pero lo que hemos analizado es que depende mucho de las tipologías constructivas. No es lo mismo analizar construcción de casas, que es lo que más hemos hecho, que construcción de bodegas, que también lo hemos hecho, o construcción de edificios, y construcción de infraestructura, que lo estamos tratando de hacer, está súper cuesta arriba porque es muy diferente, ¿verdad? Y entonces, estos pasos sencillos que están regulados y normados para los residuos ordinarios no son tan aplicables, ¿verdad? Yo sí tengo que coordinar el estudio, tengo que tratar de establecer una muestra, pero esa muestra ya no es una cantidad de casas donde voy a ir a muestrear, sino que sería una cantidad de proyectos. Hay que trabajar en la logística, ¿verdad? En seleccionar esa muestra, ¿verdad? Hay que hacer un empadronamiento que a veces las constructoras no les gusta, que nosotros digamos, bueno, vamos a llegar a medir todos los residuos que se está generando para ver qué es lo que está votando, ¿verdad? Y las empresas comienzan a decir, no, porque usted me viene a estudiar a mí mis rendimientos, ¿verdad? Y comienza a ponerse un poco difícil la situación, ¿verdad? Y luego, digamos, hay que trabajar con muestras que son muy grandes, ¿verdad? Y entonces, cuando se trabajan con muestras muy grandes, yo debería tener la pesada total de esa muestra para poder tener una idea de cuánto es el volumen total que estoy generando de residuos, pero ponerme a clasificar esa muestra es complicado. Entonces, existe un método que se llama metodología del cuarteo, que básicamente lo que hace es tratar de homogenizar las muestras y irlas segmentando hasta tener una muestra de un tamaño manejable, ¿verdad? En la construcción eso es un poco complicado porque yo puedo tener, por ejemplo, trozos de escombro que es media viga, ¿verdad? Y yo cómo la parto, cómo la separo, es un poco complicado, ¿verdad? Habría que comenzar por romperla un poco, ¿verdad?
Entonces nosotros a larga lo que recomendamos para el sector construcción es utilizar métodos de trabajo un poco más robustos que andan buscando el análisis por pesada total, ¿verdad? Que consiste en pesar la totalidad de los residuos que se están generando, estudiar un proyecto base, ¿verdad? De una tipología constructiva particular para poder determinar esa tasa de generación de residuos, ¿verdad? Esa tasa de generación de residuos, básicamente la cantidad de residuos que se están generando, que se puede hacer por peso o por volumen, por unidad de generación deseada. Y esa unidad normalmente es metros cuadrados de construcción, ¿verdad? Y entonces, así calculamos una tasa de generación. ¿Para qué me sirve una tasa de generación? Porque después yo con la misma empresa voy a tener proyectos similares y voy a decir, ok, ya yo estudié ese proyecto constructivo, ya esa tipología constructiva la estudié y sé que genera 35 kilos por metro cuadrado de construcción. Entonces, todos los proyectos similares a ese, ya yo sé que le puedo aplicar con el número de metros cuadrados de construcción que voy a tener, esa es tasa de generación y tener un aproximado del volumen total de residuos que voy a generar, ¿verdad? Para eso se usa la tasa de generación. Por otro lado, también hemos estudiado lo que es el índice de residuos. Y el índice de residuos es muy importante porque es el que más se me asocia a los desperdicios que yo presupuesto, ¿verdad? Y eso se hace a través de un balance de masas. ¿Qué es un balance de masas? En ingeniería ambiental básicamente es imaginarse un circuito cerrado que es el proyecto y decir, bueno, estas son todas las entradas, que son todos los materiales que estoy comprando, ¿verdad? Y estas son todas las salidas, que son los residuos que estoy generando. Todo lo demás se quedó ahí metido, todos los materiales que no salieron como residuos se debe de haber quedado en teoría en la construcción, ¿verdad? Entonces, el índice de residuos básicamente establece los kilos de residuo generado por tipo de material entre los kilos de ese material adquirido, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, compré una tonelada de bloques, ¿verdad? Y la cantidad de residuos de bloques son, qué sé yo, por decir algo muy grande, no sé, 200 kilos, ¿verdad? Entonces, 200 entre 1000, ¿verdad? Por 100 me da el porcentaje de desperdicio de los bloques que estoy generando, que sería un montón, porque sería un 20%. Imagínense, sería botar el 20% de los materiales que compré. Pero nos hemos dado cuenta que hay algunos materiales que tienen índices de desperdicio de esa magnitud y las constructoras no se estaban dando cuenta, ¿verdad? Perdón. Entonces, para contarles un poco cómo han estado los resultados en esa generación y composición en el sector construcción, las tasas de generación promedio que nos han estado dando rondan los 35,8 kilos por metro cuadrado de construcción, considerando la totalidad de las muestras que hemos obtenido. Hemos analizado al momento como unos 15 proyectos, ¿verdad? 15 proyectos donde se han estudiado todos los residuos y los materiales que se han utilizado en la obra, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que los proyectos, hemos estudiado principalmente vivienda, pero por ejemplo, proyectos de vivienda de lujo o de vivienda, digamos, de gran tamaño, suelen tener tasas mucho mayores de generación de residuos, que rondan en promedio los 140 kilos por metro cuadrado. Vea que es generosamente más alto, ¿verdad? Pasan de 35 a 140. ¿Verdad? Y más bien en proyectos de vivienda de pequeña escala, el valor es un poco menor, que anda cerca de los 14 kilos por metro cuadrado en promedio, ¿verdad? El gráfico puede ver ahí una distribución porcentual de los diferentes tipos de materiales por peso, ¿verdad? Que generan esa composición de residuos y se puede ver específicamente cómo las barras azules que representan los escombros son los aportes más significativos, ¿verdad? Seguidos después por la madera, principalmente en temas, digamos, cuando se trabaja con mampostería no modular, ¿verdad? O con elementos chorreados en sitio que requieren muchísimo más utilización de encofrados, ¿verdad? Algunos otros aspectos interesantes, ¿verdad? Que nos hemos identificado en esa valoración de los residuos de construcción. Como les decía, todos aquellos proyectos donde tienen mucho encofrado, mucho elemento chorreado, no modular, se propicia una producción mucho mayor de residuos, ¿verdad? Y el índice de residuos de esos materiales es alta. En contraposición con proyectos que utilizan más bien materiales cortados a la medida o prefabricados o modulados, ¿verdad? Donde sí se ve una reducción, digamos, importante en la cantidad de residuos que se genera, ¿verdad?
Por otro lado, hemos estudiado mucho la comparación entre el uso de mampostería tradicional y mampostería modular, porque normalmente a usted le comercializan la idea de que la mampostería modular es una mampostería cero residuos y que usted no va a tener desperdicio. Y resulta que eso no es tan cierto. Las mediciones que hemos hecho básicamente nos han dado evidencia de que el índice de desperdicio de la mampostería, particularmente modular, puede ser igual o hasta más alto que la mampostería tradicional. ¿Y qué influye en eso? Básicamente la calidad de la mano de obra, del trabajador que está asociado a la modulación, ¿verdad? Porque el plano puede estar muy bonito, la modulación puede estar muy bien diseñada, que si el trabajador en campo no la sigue, básicamente no funciona de nada, ¿verdad? Y hemos medido casas exactamente igual, con los mismos planos y con mano de obra diferente, ¿verdad? Cuadrillas diferentes, donde el porcentaje de desperdicios es hasta 3 o 4 veces más grande en una planilla que en otra, ¿verdad? Eh, Me pregunta Catalina que si se podrían usar los dos métodos de medición, me imagino, de escombros en un proyecto, dado que separar los residuos es un poco difícil. Realmente, la idea ideal o lo ideal es que usted pueda utilizar siempre los dos en combinación, ¿verdad? Porque entonces usted puede tener datos interesantes. La tasa de generación me da un volumen general, ¿verdad? Pero el porcentaje de composición me permite a mí después poder segregar un plan de manejo de residuos para el reaprovechamiento de los mismos, ¿verdad? Entonces no es que se trabaja una u otra, sino que se trabajan en combinación normalmente para poder generar una mejor idea de qué estoy generando y cómo lo podía estar aprovechando, ¿verdad? ¿Qué otros resultados hemos obtenido, verdad? Básicamente, definimos o nos dimos cuenta de que la mayoría de las fuentes de generación de los residuos, específicamente en los bloques, están asociados a fallos, digamos, humanos, en otros factores, y no tanto a fallos de la modulación. ¿Cuáles tipos de fallos humanos? Despachos tardíos de materiales, ¿verdad? Entonces me llegó tarde el material y entonces como me llegó tarde la unión, entonces yo vine y corté un bloque e hice una unión improvisada, ¿verdad? Mucha mala manipulación de los materiales en la etapa de transporte y almacenamiento. Entonces, muchos de los materiales de la construcción, lamentablemente, se están convirtiendo en residuo cuando ni siquiera han sido colocados en obra, ¿verdad? Nomás lo compré y mientras que llegó al sitio de obra ya se dañó, ¿verdad? Y ya pasa a ser un residuo. Entonces, ahí es un problema serio digamos, de mal manejo de los stocks y de los materiales. También muchas imprecisiones topográficas, ¿verdad? Malas mediciones en campo, ¿verdad? Y entonces una cosa es lo que dicen los planos y cuando lo planteo en el terreno sale diferente y entonces ya no sirve la modulación que traía el plano, ¿verdad? Porque no encaja con la medición real y hay entonces cortes, digamos, que hay que estársele haciendo a los bloques, ¿verdad? Y un muy mal uso del material, sobre todo modular, ¿verdad? Donde les da pereza ir a buscar las uniones particulares o los elementos particulares para hacer las juntas, para hacer las vigas, para hacer las, las columnas y utilizan cualquier material que tengan disponible y lo cortan, ¿verdad? Entonces, o, ¿verdad? Eso es peor todavía y que se ve también en la mampostería tradicional, ¿verdad? Yo monté toda la pared y se me olvidaron los apagadores o se me olvidaron los tomas y entonces yo vengo y rompo todo el bloque para meter el tubito por donde va el bajante de eléctrico y todavía eso es muy común verlo en la construcción, ¿verdad? Otro tema significativo es que hay algunos materiales de construcción que cuando se genera el residuo, es un residuo que aunque tal vez no pese casi nada, es altamente voluminoso, como este en particular, los estereofones de los entrepisos, ¿verdad? O láminas de gypsum, ¿verdad? Son materiales que no tienen salida todavía clara para la economía circular en el país, ¿verdad? Que tienen un alto volumen y que además están muy mal dosificados, ¿verdad? Porque sin decir el nombre de la empresa, ¿verdad? Pero nos pasó en varios proyectos medir que se pedía particular contraplano, el entrepiso y los estereofones y mandaban hasta un 20% más de viguetas y de estereofones que terminaban como residuo, ¿verdad? Porque no era tan alto el desperdicio real que se estaba dando, ¿verdad? Entonces, aunque se tenían desperdicios teóricos de entre el 5 y el 10% y tal vez se presupuesta así, en promedio nos hemos dado cuenta que esos índices andan rondando el 15%, ¿verdad? Entonces,
a donde a veces la gente dice, ¿y por qué siempre gasté más y al final no me alcanzó el presupuesto de la obra? Di, porque realmente la presupuestación del desperdicio no está bien. ¿Verdad? Y entonces ese material lo estoy desperdiciando y lo tengo que volver a comprar porque si no, no va a alcanzar para construir la obra, ¿verdad? En parte de lo que hay que ir mejorando en el país. Eh, Ok, vamos siguiendo. Hay una pregunta con respecto a recomendaciones para cuando es construcción en zona franca o parques industriales. Al más adelante vamos a dar unas recomendaciones generales. Si yo no he tenido experiencia de poder medir nada en zonas francas, sí medimos un poquito de residuos de construcción en naves industriales, pero digamos no en tema de zona franca, sino en zona industrial común, ¿verdad? Y el detalle es que son difíciles de obtener los datos por los volúmenes de materiales que se ingresan, ¿verdad? Pero podría compartirles la referencia luego de las tesis donde están los estudios que se han realizado, ¿verdad? Más bien yo le comento al compañero que si tiene interés y tiene proyectos que podamos estudiar en zona franca, con mucho gusto nos puede contactar y a través de tesis con los chicos de licenciatura se pueden hacer mediciones, ¿verdad? Y se pueden hacer los estudios para poder tener una idea. Y nosotros no mencionamos el nombre de la empresa, no se preocupen, nosotros decimos proyecto A, proyecto B de este tipo, esto es lo que está generando, ¿verdad? Y entonces, porque a veces las empresas dicen, pero yo no quiero que digan que mi empresa genera un gran alto desperdicio, ¿verdad? No lo vamos a decir, ¿verdad? Eso es importante de tener en cuenta, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué yo les hablo de todo esto? ¿Verdad? ¿Qué se requiere, ¿verdad? Para implementar esa economía circular en el sector de la construcción y por qué tenemos que trabajar en ello? Y básicamente porque nos vamos a quedar sin materiales para la construcción. Va a llegar a un punto que eso que ya pasó en Europa, ¿verdad? Y que ha pasado en otros países insulares sobre todo, donde ya no hay fuentes naturales de residuos. Y entonces ahí sí, vaya a ver cómo hace fuentes alternas de materiales porque necesitamos seguir construyendo, ¿verdad? Y por otro lado, estamos atiborrando los rellenos sanitarios, ¿verdad? Y bueno, yo que doy la clase de cómo se diseña un relleno sanitario, es como de jalarse las mechas, decir, o sea, usted hizo una ingeniería enorme para manejar un residuo que se pudre, que lixivia, ¿verdad? Que tiene un montón de manejo de gas y de líquido para después venir y enterrar residuos de construcción que son inertes y que no necesitan nada de eso, ¿verdad? Entonces no tiene lógica, digamos, desde el punto de vista de economía país, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar en alternativas diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de establecer? Cerrar brechas en el sector, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que propiciar el uso de materiales reciclados, pero no es tan fácil. O sea, el uso de recetas para hacer, por ejemplo, el concreto en obra, no se puede trabajar igual si usted está trabajando con materiales reciclados, ¿verdad? Los profesionales desconocen esa calidad de los materiales reciclados y aunque algunos, porque los estudios que hemos hecho de encuestas y demás evidencian que el 53% de la gente diría de los profesionales que están a cargo de proyectos, sí, yo podría utilizar materiales que provengan de residuos de la construcción en mi proyecto, ¿verdad? Todos dicen, ok, pero que me den un estándar mínimo de calidad asegurado, ¿verdad? Y ese estándar lo tiene que generar pues, los entes asociados como por ejemplo la academia, ¿verdad? Porque no se comportan igual. Y ya hemos hecho varios estudios, los que quieran les puedo pasar los papers, donde dice exactamente se dosifica diferente, la granulometría es diferente, la abrasión es diferente, ¿verdad? Entonces, sí se pueden usar, pero hay que diseñar las mezclas para eso, ¿verdad? Por otro lado está el tema del aprovechamiento de subproductos, ¿verdad? Normalmente las empresas no saben si aprovecharían los subproductos porque es que no miden ni llevan control alguno de los residuos que se están generando, ¿verdad? Cuanto mucho, algunas dicen clasifico algunas cosas, cerca de un 40%, ¿verdad? Pero solo algunas cosas y lo que tiene un poco de valor en el mercado principalmente, ¿verdad? Los metales y los restos de cable, el resto no, ¿verdad? Y si no hay una clasificación, digamos, no se puede propiciar el aprovechamiento, ¿verdad? Y por otro lado, también hay que tratar de utilizar mejores materiales, ¿verdad? Sobre todo aquellos materiales que son de una sola utilización, ¿verdad? Como las formaletas, ¿verdad? Porque entonces, si yo solamente lo utilizo una vez y ya se jodió, se convierte en un residuo que es difícil de circularizar, ¿verdad? Porque no es tan fácil de volver a aprovecharlo. Ojo que en la valorización también está la valoración energética, entonces yo podría eventualmente quemar ese material para obtener un poder calórico y eso sería un proceso de valorización, pero no es como el ideal, ¿verdad? Lo ideal es poder hacer otro material adicional, ¿verdad?
Por otra parte, se necesita trabajar en la incorporación de normas específicas, ¿verdad? Porque todas las normas que hemos estado utilizando para ver cómo se comportan los agregados reciclados, por ejemplo, son normas asociadas a la producción de agregados vírgenes y no son iguales. Y en otros lados del mundo ya existen normativas asociadas a agregados reciclados, sin embargo en el país no, ¿verdad? Entonces hay que ir trabajando en esas normas técnicas, ¿verdad? Que me permitan comprobar la calidad física y mecánica de los agregados y de los concretos que se están produciendo con materiales reciclados, ¿verdad? Y por otro lado, hay que evidenciar el costo asociado a la gestión integral de residuos. No es posible que el sector simplemente siga teniendo la posibilidad de botar los residuos en cualquier lote baldío, ¿verdad? Porque eso es de muy bajo costo en comparación de una adecuada gestión. Entonces, quienes están haciendo una adecuada gestión y salen por dentro, como dicen, ¿verdad? Porque están haciendo una inversión en pagar un gestor, en hacerlo adecuadamente, ¿verdad? Porque tal vez les interesa un galardón, les interesa una certificación o les interesa simplemente un comportamiento ambiental adecuado, pero eso le resta competitividad con los que no lo están haciendo y se aprovechan de la situación, ¿verdad? Entonces, es necesario comenzar a exigir esto para que los servicios estén disponibles y estén disponibles a un costo, digamos, accesible y que no encarezca el sector. En cuanto esto sea, digamos, y así ha pasado, por ejemplo, en Chile, en Colombia, en en Brasil, ¿verdad? Donde esto comienza a regularizarse, al regularizarse todo lo tienen que cumplir, entonces los gestores tienen un mercado más grande, entonces trabajan con menores precios, ¿verdad? Si esto no es obligatorio y es solo para el que lo quiere hacer, el costo es mucho mayor porque el volumen de trabajo es muy poquito, ¿verdad? Y es parte de lo que hay que ir trabajando, ¿verdad? Y ahora, como para ir cerrando, porque según yo iba a durar muy poquito y ya hablé más de la cuenta, algunas conclusiones particulares y ahorita atiendo las preguntas que hacen falta, ¿verdad? ¿Cómo vamos en el camino de la economía circular en la construcción? Vamos lento, es muy complejo. Hay muchos actores implicados y algunos con mucho poder en la toma de decisiones, ¿verdad? Y tal vez yo me atrevería a decir que algunos con un status quo, digamos, de la forma de trabajar muy acomodado, ¿verdad? Y que no quiere que le pongan un requerimiento más, ¿verdad? ¿Cómo es la realidad del manejo de los residuos en las obras? ¿Verdad? Hay una carencia de buenas prácticas de recolección y separación de residuos, no se acopian adecuadamente y eso, digamos, hace que los procesamientos de reutilización y valorización de residuos sean mucho menos efectivos, ¿verdad? Si yo tengo todo revuelto o todo sucio, eso prácticamente no pierde, hace que el material pierda su valor, su posible revalorización, ¿verdad? ¿Qué se requiere para mejorar esa cadena de valor? Que existan más gestores de residuos, ¿verdad? Para la construcción, ¿verdad? Y que estos gestores estén asociados, digamos, con otros sectores para impulsar la revalorización, porque la revalorización no es solo de sector, dentro del mismo sector, sino que puede venir de otros sectores, como les había dicho, las materias primas a trabajar. Abundan todavía las malas prácticas en campo, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿qué? Muy visto en los casos que hemos analizado, enterrar los residuos, ¿verdad? Dentro del mismo proyecto, para rellenar ese jardín y que quede planito, ¿verdad? Todo lo enterraron ahí. Rellenar celdas de mampostería con residuos como las bolsas de cartón, ¿verdad? Como para que nadie las vea, ¿verdad? O colillas de cigarro o demás, ¿verdad? Romper los bloques para meter las acometidas eléctricas, ¿verdad? Entre otro montón de prácticas que no vale aquí como el pez. Mal uso, por ejemplo, eso lo medimos y lo medimos en varias paredes en conjunto de los repechos. Muy mal uso y aplicación de los repechos. Entonces, quedan mal, se caen, se desperdicia el material, altísimas tasas de desperdicio por no seguir una adecuada manipulación del material, ¿verdad? Según las características técnicas. Muy malas prácticas que propician el desperdicio, mal manejo de inventarios, ¿verdad? El tipo y calidad de los materiales a veces no es el adecuado, muy malas prácticas de manejo y almacenamiento, ¿verdad? Prácticas inadecuadas del proceso constructivo, mala capacitación de la mano de obra, ¿verdad? Uso incorrecto de los materiales, como les decía, el mal manejo en cuanto al orden y manejo de los residuos y de los materiales en los proyectos, modulaciones que en etapa de diseño que después no se cumplen en la etapa de construcción, ¿verdad?
o que hace que hayan incumplimientos en las entregas de los materiales y entonces todo se comienza a pelotar, ¿verdad? Y de repente para la linealidad de los materiales y del manejo adecuado de los residuos sería ideal trabajar casi que con stock al día. ¿Verdad? Pero es mentira, o sea, en la construcción es muy difícil llevar un cronograma de obra que vaya tal de que el material que voy a usar hoy llegó ayer, ¿verdad? Y no se dañó. ¿Verdad? Y nos hemos dado cuenta y lo vimos en varios proyectos que cuando, por ejemplo, son empresas grandes que compran en masa los materiales, se dispara el desperdicio. ¿Por qué? Porque los operarios dicen, es que de todas formas ahí hay un montón de esos, entonces no importa que lo dañe porque ahí hay otro montón disponible, ¿verdad? Y entonces eso también hay que tener mucho cuidado. Y así literal nos lo han dicho en los estudios que hemos realizado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar? Cambiar todas esas malas prácticas, educar un poco más al sector, ¿verdad? No solo al ingeniero o ingeniera o arquitecto, arquitecta que esté a cargo del proyecto, sino también a las bases, a la gente que está trabajando directamente ahí. Y por otro lado, el sexto punto, se habla de lo que es el requerimiento de minimizar todos los materiales que son de un solo uso. ¿Cómo qué? Maderas para formaletas, los clavos, cuerdas, plásticos para la construcción, que casi el 100% de lo que se compra de eso en la construcción termina siendo un residuo y no propiciamos su reutilización dentro de la misma obra, ¿verdad? Yo puedo y yo lo he hecho en proyectos, yo he construido muy poco porque realmente me he dedicado más a la academia, pero en algunos proyectos que sí me ha tocado construir, yo sí he planteado el proceso de encofrado, por ejemplo, de forma tal que yo pueda reutilizar la madera del encofrado, pero entonces tengo que tener ciertos estándares para poder planificar esas chorreas y para poder, digamos, tener una madera que me permita por lo menos utilizarla 2 o 3 veces. Ideal propiciar que pudiéramos utilizar sistemas de los que ya vienen diseñados para la reutilización. Sin embargo, ahí requerimos también de un asunto, de una política pública que me permita tener esos materiales disponibles a un menor costo, porque para obras pequeñas resultan muy caros, ¿verdad? En general, eso es lo que quería compartirles en la hora de hoy. Natalia, perdón, me extendí más de la cuenta. Es que No se preocupe. definitivamente ese es el tema que yo más estoy investigando últimamente, ¿verdad? Ahí está mi contacto por si alguno tiene interés, digamos, o quiere poner que su empresa sea parte de los que estamos estudiando, pues con mucho gusto. Nosotros encantados, ¿verdad? Porque necesitamos generar más datos país si queremos que la situación comience a mejorar, ¿verdad? No sé si usted, Natalia, quiere ver algunas de las preguntas que están pendientes. Yo ya ni sé por dónde quedé. Nos quedaron las últimas tres. Yo creo que podemos, tenemos unos 5 minutitos todavía, entonces podemos eh, Ujú. verlas si usted gusta. Ok, dice, no le queda muy claro si la gestión de residuos de construcción hoy en día es obligatoria a nivel normativa o más bien queda a disposición de la empresa. En este momento, les comento que, digamos, es obligatoria si el proyecto pasó por Setena. ¿Verdad? O sea, si el proyecto es de mediano a grande. Si el proyecto es chiquitito, realmente no hay una obligatoriedad. Usted tiene que manejar sus residuos de construcción, pero puede ser de cualquier forma. ¿Verdad? Entonces puede tirarlos todos revueltos en un relleno sanitario o en un botadero que no va a tener, digamos, una demanda, por decirlo así, al respecto, y eso es lo malo, ¿verdad? Porque en otros países eso ya se vio, ¿verdad? Y se sabe, digamos, que una pequeña construcción no va a ir a pagar a un WPP para que le ponga una góndola afuera, ¿verdad? Porque eso sale muy caro. Entonces, por ejemplo, a mí me encantó cómo lo manejan en Bahía y en Belo Horizonte, en Brasil, ¿verdad? Entonces, las municipalidades se dan cuenta de ese problema y saben que es un problema que va a gestionarse, digamos, mal si no se meten y lo que hacen es que ponen disponible góndolas públicas, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, en los barrios, que aquí hay algunas, yo las he visto en algunos lados, aquí por ejemplo en Montes de Oca, ponen una góndola donde los vecinos pueden ir a disponer un residuo particular. Y entonces, si el residuo es un bajo volumen, en Brasil se usa 1 metro cúbico diario, si usted generó escombros en su construcción de menos de 1 metro cúbico diario, usted lo puede ir a dejar ahí y gestionarlo así y no le van a cobrar, ¿verdad? Ni se lo van a prohibir. Si es más, no se puede porque la idea es que es para los pequeños generadores, ¿verdad? Y entonces eso evita la proliferación de botaderos ilegales, ¿verdad? Pero ahorita en el país, si usted es grande y tuvo que presentar, digamos, permiso ambiental y tiene regente ambiental, es obligatorio hacer una adecuada gestión de residuos y tiene que contratar gestores y todo lo que quiera. Si el proyecto es más pequeñito y no tuvo que pasar por Setena,
Entonces resulta que no, que queda a la supervisión de las municipalidades y las municipalidades no tienen realmente cómo atajarse con el tema, ¿verdad? Ni está clara la normativa que dice. Simplemente usted sabe que lo tiene que disponer y sabe que los recolectores municipales no se lo van a llevar, porque lo que sí está claro en la legislación es que las municipalidades no son las responsables de gestionar los residuos de construcción, pero quedan en un limbo, ¿verdad? Ese limbo es el que todavía nos falta regular como país, ¿verdad? La otra pregunta dice, me parece que las municipalidades deberían involucrarse más en lugar de solo estar pendientes de los residuos valorizables ordinarios, principalmente afuera de la gama. Dicen, pues yo también estoy de acuerdo con eso, pero no tienen cómo hacerlo, ¿verdad? No, las municipalidades últimamente se les ha dado cada vez más y más y más responsabilidades y menos y menos y menos presupuesto. Entonces, resulta que no tienen a veces ni siquiera los técnicos especializados para saber cómo atender esos temas. Y las municipalidades tienen que manejar todos los ordinarios, pero también todos los especiales que no son industriales y que no son residuos de construcción. Pero digamos, pues, por ejemplo, los no tradicionales tiene que hacerse cargo la municipalidad, los animales muertos en la vía tiene que hacerse cargo la municipalidad, ¿verdad? Pero queda todavía un vacío, ¿verdad? Porque los peligrosos, ¿verdad? Por ejemplo, los hospitales, las clínicas, no están a cargo de la municipalidad. Cada clínica tiene que resolucionarlo por aparte. Lo que pasa es que esa normativa, esa legal, sí es muy clara y muy tajante y el sector construcción queda abierto, ¿verdad? O sea, queda sin normativa. Según lo que yo había estado conversando en algún momento con los personeros del Ministerio de Salud, que es el ente rector nacional en el tema, lo que se quiere es hacer la declaratoria de manejo de residuo especial a los residuos de construcción. Entonces, cuando se declara como de manejo especial, ya le entra la regulación de la declaratoria de manejo especial y entonces ahí sí le tendrían que rastrear, digamos, qué se hace con esos residuos y sí tendrían que haber una política pública para tratar de que ese residuo no quede tirado en el ambiente, pero no lo han declarado, ¿verdad? Aquí entre nos, ¿verdad? En parte porque dice que es un sector muy influyente económicamente en el país, ¿verdad? Entonces que es muy difícil poner el cascabel a ese gato, ¿verdad? Es un gato muy escurridizo, pero es parte de lo que tenemos que comenzar a hacer. El otro tema que le ha costado, dice la otra pregunta, es que en la clasificación de los residuos de construcción, la clasificación de las normativas coincide con dos clasificaciones, o sea, hay una clasificación bien definida para la actividad de la construcción. Qué pena, pero esa pregunta no la entiendo. No sé si se refiere a, es que no hay realmente en la normativa una clasificación específica de cómo usted tiene que subdividir los residuos de construcción. Simplemente los clasifica como residuos de construcción a todo aquello que se genere en el proceso productivo de la construcción, no lo que se genera en el proceso de fabricación de los materiales de construcción. Esos entran como materiales, como residuos industriales, ¿verdad? Entonces no sé cuáles son las dos clasificaciones de las que me habla. Si el compañero puede ampliar la pregunta, yo con mucho gusto trato de explicársela. Y Catalina dice que existe algún proyecto de capacitación a mano de obra. El INA podría hacer ese tipo de gestión. El ANAME tiene una capacitación para maestros de obra y sí les dan un poquito manejo de materiales y manejo de desperdicios, pero no con el enfoque de gestión integral. Yo puedo hablar con el ANAME para que incluyan un poco ese tema, ¿verdad? Pero no, hasta donde yo sé, no hay una normativa, una capacitación, digamos, específica en el tema. Como les digo, bueno, yo estudié esto en Chile, ¿verdad? Y fue mi tesis académica allá. Y allá fue que conocí un poco cómo se maneja en Sudamérica y apenas volví al país, lo que hice fue crear el curso y el curso ahora es uno de los cursos optativo, pero está disponible en la licenciatura de Ingeniería Civil y ya tengo como 7 años de darlo y han pasado bastantes chicos por ahí, ¿verdad? Y se da un residuo de construcción, pero en general se da todo el tema de manejo de residuos porque es que tenemos que tener claro que eso es una necesidad de la sociedad. Hay que manejar los residuos y hay que meterle ingeniería a eso, ¿verdad? O sea, no es simplemente vaya y entierre, eso no funciona, ¿verdad? Creo que esas son las preguntas que teníamos disponibles, Natalia. No sé si hay Sí, alguna otra. esas son todas por el momento. Más bien, muchísimas gracias, ingeniera Nidia Cruz, por compartir sus conocimientos con nosotros, por su tiempo, por la respuesta a todas las consultas y también, bueno, a todos ustedes que eh, se
conectaron el día de hoy, por su interés, por su participación hasta el final. Y nada más recordarles, por favor, que puedan completar la encuesta que les está saliendo en este momento en pantalla. Y bueno, de nuevo recalcar las gracias de verdad a la ingeniera Nidia Cruz por acompañarnos hoy. Así que Con mucho gusto, Natalia. Y yo les recalco, ahí está mi correo, es nidia.cruz@ucr.ac.cr. Quien esté interesado en que estudiemos un poco más los proyectos que tiene o cómo son sus métodos constructivos o lo que sea asociado con residuos, totalmente abiertos, más bien a nosotros nos sirve para poder generar muchos más datos, ¿verdad? Y podamos tomar las decisiones del país fundamentadas, ¿verdad? Porque no podemos pretender que el Ministerio de Salud vaya a medir esto porque es un poco complejo. Entonces, ahí queda a disposición y con mucho gusto. Y muchas gracias por la invitación al Colegio de Ingenieros Civiles. perfecto, muchísimas gracias. Entonces, que pasen muy bien. Gracias.